Amén. Jueces capítulo 6. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia y tu palabra en este lugar. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad por todas las generaciones. Háblanos en esta mañana, anima nuestras vidas. Tu palabra es como espada penetrante de doble filo que discierne las intenciones y los pensamientos. Señor, en esta mañana haz lo que tú quieras hacer, que yo no sea un estorbo para eso, Señor, sino que pueda ser un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace años atrás estaba terminando mi carrera profesional, soy ingeniero ambiental, y cuando estaba terminando eso tuve que empezar a buscar práctica. Y empezando a buscar práctica hice la primera de ellas en una fundición de cobre acá en la quinta región. Fue una buena experiencia. Tenía que levantarme así temprano y tener horarios y hacer actividades y cumplir objetivos, pero fue una buena experiencia. Terminó esa práctica, venía el último año de estudios y tenía que encontrar ahora la segunda práctica, la práctica profesional. Entonces, antes de partir a un viaje de caravana misionera, conseguí nuevamente esa práctica en el mismo lugar donde había hecho la primera práctica. Había quedado con una buena imagen, por lo tanto me dijeron: ok, va a hacer esta segunda práctica con nosotros. Partí al viaje de misiones, Dios nos bendijo, derramó de su presencia. Volví del viaje de misiones y llamé al lugar donde tenía la práctica. Llamé como por llamar, esas cosas que de repente uno dice: a ver, ¿no habrá pasado algo? Llamé y me dicen: ¿sabe qué? Usted, Gonzalo Puebla, no está en el listado. No tiene práctica. Entonces dije que yo no puedo no tener práctica, porque si no tengo práctica no voy a titularme. Me dice: ¿sabe qué? Es que algo ocurrió, no sé qué habrá ocurrido, me dice la persona por el teléfono, pero es que usted no está en el listado final. Entonces lo empapelé, no lo empapelé, sino que dije: Señor, algo tengo que hacer.
al otro día temprano me levanté, tomé el bus a Ventanas, aquí en la quinta región en la costa, y llegué hasta el lugar donde tenía que hacer la práctica. Era el primer día, por lo tanto había una larga fila de todos los que iban a hacer práctica y todos empezaron a inscribirse. Yo fui con la decisión de que ese día, de ese lugar, tenía que salir con práctica. Me puse en la fila, pero me puse al último. Mientras pasaba la mañana, llegué a las 8 de la mañana al lugar, había una tremenda fila, pasó toda la mañana, a las 12 del día. Yo seguía ahí esperando el momento en el cual algo tenía que ocurrir para entrar a la oficina y pedir que me dieran la práctica. Mientras estaba ahí, oraba al Señor y me decía, Dios, tienes que abrir una puerta. Entonces llegué a la oficina, llegué muy nervioso, y vi que había alguien adelante mío y como estaba tan nervioso yo llegué y grité, quiero mi cuarto de libra con queso. No grité eso. Llegué y dije, y esperé que hablara el que estaba delante mío. Y el que estaba delante mío dijo, ¿sabe qué? Yo no tengo práctica, dijo. Estaba en mi misma situación. Entonces la secretaria le dijo, ¿y a ti quién te envía? Él dijo, no, es que a mí me conoce el señor tanto. Vamos a decirle el profesor Girafales, como ahora está enfermito. A mí me conoce el señor tanto. Y... el señor tanto. Sí, él me conoce. Ya no, entonces no hay problema. Le dijo, entra acá, te hacemos algo y tienes práctica. Me mira a mí y me dice, ¿usted por qué está acá? Yo le dije, ¿sabe qué? A mí me pasa lo mismo. Yo tampoco tengo práctica. Pero a mí no me conocía el señor tanto. Pero la secretaria, al verse en la situación incómoda en la cual me tenía que decir a mí no y le había dicho a él sí, me dijo, ya, ¿sabes qué? Pasa, tienes práctica. Lo que marcó la diferencia en esa mañana fue que me levanté con la decisión de que de ese lugar tenía que salir con práctica. Y gracias a Dios que ella me dio la práctica, porque si no yo tenía un cinturón con explosivo. No. Algo tenía que ocurrir esa mañana para que yo de ese lugar saliera con una práctica. Me levanté decidido, no me paré en la fila diciendo voy a ir por si acaso, desganado. Me paré decidido que de ese lugar no me iba si no tenía práctica. Porque si no tenía práctica, no me podía titular. Y si no me titulaba, no me podía casar. Ahora entiende por qué me paré esa mañana. Porque me quería casar. Y porque Olga me había obligado. No. O te vas con práctica. No. Entonces... salí con práctica, terminé la práctica, terminé mi estudio y nos casamos. Ya no digan tan así, no ha sido fácil, no. Estoy aprovechándome que Olga no está en este lugar, amén. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que quien se aparece en este lugar a la vida de Gedeón se llama el ángel de Jehová. Y viene con un mensaje a la vida de un hombre confundido y con miedo. Cuando examinamos el Antiguo Testamento sabemos que el ángel de Jehová es lo que se denomina una teofanía, es decir, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Una aparición de Dios en el Antiguo Testamento de una manera especial, distinta a como Dios se le aparecía habitualmente a las personas. Lo sabemos porque el ángel de Jehová recibe adoración y no se niega a ella. En otros pasajes de la Biblia, cuando un ángel va o sabe o cree que alguien le va a dar adoración, el ángel va y, como decimos en Chile, le para el carro y le dice, no me adores porque yo soy igual a ti o un poco mayor a ti, pero no merezco adoración. Pero el ángel de Jehová nunca se niega a la adoración. Se está pareciendo Dios mismo a la vida de un hombre con miedo, un hombre confundido. Y yo no sé cuántos de los que están en este lugar esta mañana llegaron acá con miedo o llegaron acá confundidos. Bueno, si usted llegó así, esta palabra precisamente no es para usted. No, es para usted. Porque Dios quiere hablar en una vida y Dios sabe que cuando más con miedo y más confundido estamos, es cuando más propenso también estamos a escuchar la voz de Dios. Porque cuando abunda la confianza en nosotros mismos, es cuando muchas veces también más cerramos nuestro oído a lo que Cristo quiere hablar a nuestra vida. Así que si acá hay alguno que llegó con miedo y llegó confundido, gloria a Dios porque en esta mañana Dios va a hablar a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar, y antes del primer lugar les quiero contar algo del libro de Jueces. La frase del libro de Jueces clásica, ¿cuál es? Tal vez la han escuchado alguna vez en la escuela dominical. ¿Cuál es la clásica frase del libro de Jueces? Cada uno hacía lo que bien
le parecía. Se parece un poquito a nuestra sociedad. ¿Ven? Ayer escuchaba que, a nuestra sociedad digo injusta, ayer escuchaba que una de las personas que murió en la cárcel de San Miguel en el incendio era un tipo que lo habían tomado preso por vender CD pirata. Y murió en la cárcel de San Miguel, pero también hemos visto en esta semana que hay personas que con cuello y corbata hacen tremendos fraudes tributarios y probablemente no van a pasar ningún día en la cárcel. Amén, compañero. No. Pero nuestra sociedad es tremendamente injusta. Al pobre se le aplica todo el peso de la ley y al rico, si es que alcanza algo de lo que tiene la ley en cuanto a justicia. Pero sabemos que el mundo va a seguir siendo así, amén. No vamos camino hacia más justicia, porque el camino del hombre es un camino intrínsecamente perverso. Hay camino que al hombre le parece como bueno, pero su fin es camino de muerte. Sabemos que el mundo va en declive, pero nosotros no vamos en declive porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuántos van en esa senda en esta mañana? Hasta que el día es perfecto. Pero en el libro de Jueces los días no eran perfectos, eran muy lejanos a lo que podríamos llamar perfección o lo que podríamos desear estar en un lugar para desear vivir. Era un tiempo en el cual no habían grandes liderazgos. Surgía un líder cuando el pueblo estaba pasando dificultad. Dios usaba a ese líder. Dios rescataba al pueblo, pero después nuevamente el pueblo se apartaba de Dios y volvía todo el proceso a ocurrir de nuevo. Se parece a veces un poco a nuestra vida. Cuando estamos con dificultad llegamos al Señor, cuando Dios soluciona los problemas nos queremos nuevamente independizar de Dios. Y Gedeón estaba viviendo esa etapa, una etapa de dificultad. Entonces, en primer lugar, no sigas muriendo de hambre. Mire, vaya a Jueces capítulo 6, versículo 1 nuevamente. Dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan tiernos, eran tan crueles, que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros. No perdonaban a nadie. Y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camello, imposible de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Los madianitas eran extremadamente crueles. Y no tan solo eran crueles, sino que además robaban todo el esfuerzo del pueblo. Entre los 6 y los 9 años viví en Puerto Montt, sentado frente al mar. Tantara, tantara. Vivimos con mi familia en Puerto Montt. Y en esa época Puerto Montt era tremendamente pobre. Con mis papás, por la misericordia de Dios, a veces salíamos a cenar o a algún restaurante, a almorzar. Y siempre que salíamos, siempre había un niño pidiendo pan. Siempre había niños pidiendo pan en las calles, siempre había niños pidiendo pan, pasando casa por casa. Familia a veces, pidiendo comida. Y esto tiene que ver con que en el año 82 en nuestra nación hubo una tremenda crisis económica. Los bancos, la mayor parte de los bancos en Chile quebraron. Las personas perdieron la mayor parte de ahorro de toda una vida. Era como que tú tenías los ahorros para jubilarte y de repente un día te levantas por la mañana y te informan de que ya no tienes ahorro. En Argentina algo así pasó y se llamó el corralito. Les quitaron y los ahorros se redujeron al 25% de lo que eran. En Chile se perdió todo. El gobierno, el Estado de esa época, no el Estado permanece siempre, el gobierno es el que cambia. El gobierno de esa época, ¿qué hizo? Salvó a los bancos, pero no salvó los ahorros de la gente.
y muchas personas perdieron su trabajo. Y se crearon 2 sistemas de trabajo, planes de empleo especial. Uno se llamaba el PEM y el otro se llamaba el POG. Y en el PEM y en el POG trabajaban personas, muchas de ellas profesionales, por el mínimo sueldo, barriendo calles, plantando árboles, limpiando plazas, ganando un sueldo que era una miseria, pero que era tal vez lo único que podían ganar para no morir de hambre junto a su familia. A la mayor parte de ustedes probablemente nunca les ha tocado vivir una crisis económica tan tremenda como esa. Y Dios nos guarde como país, amén. Porque nuestra confianza no está puesta en la economía. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra confianza está puesta en el Señor. Pero en esa época las familias en Chile pasaron hambre. A final de la década del 80, más del 40% de la población vivía bajo la línea de la pobreza. La gente no era que tenía hambre y iba al refrigerador y encontraba algo. La gente tenía hambre y iba al refrigerador, a la despensa y no encontraba nada. La mayor parte de ustedes que están sentados en este lugar no saben ni han vivido lo que es sentir hambre. Tal vez lo sintieron algunos el día que hicieron un medio ayuno, amén. Ayunaron de 9 a 12 y a las 12 no pudieron más, sintieron tanta hambre que soltaron el ayuno y se metieron al refrigerador, lo asaltaron. Tal vez eso es lo más similar que la mayor parte de ustedes ha sentido en cuanto al hambre. Pero si hay alguno acá que ha sentido hambre alguna vez en su vida, sabe de lo que estoy hablando. Y dice la Biblia que los israelitas sintieron hambre, desesperación, no tenían nada para comer. Pero lo más frustrante era que no es que no tenían para comer porque no tuviesen alimento. No es que no tenían para comer porque no se esforzaran ni salieran a trabajar. Los israelitas no tenían para comer porque había alguien que se los robaba. Era doble la frustración. Era la frustración de aquel que trabaja y se esfuerza y machaca todos los días, pero luego cuando va a obtener el resultado no lo puede recibir. En Lucas capítulo 15, versículo 12 hay una historia muy conocida. La del hijo pródigo. El hijo pródigo que le dice al padre, dame toda la herencia, la quiero disfrutar. El padre se la da, el hijo la recibe gozoso y sale y malgasta esa herencia. Pero dice que llega un día en su vida en el cual tiene tanta hambre que no haya qué hacer y envuelto en la vergüenza no quiere volver donde su padre. Entonces ve un lugar donde puede trabajar y pide que por favor le dejen trabajar. Y cuando está trabajando limpiando a los cerdos, observa lo que los cerdos comen. Y ahí los cerdos comiendo como chancho. Cochino, en el barro, sucio, comiendo sin ningún modal. Pero el hijo pródigo tenía tanta hambre que dice la Biblia que en su corazón dijo y clamó, ¿quién me diera de comer lo que comen esos cerdos? ¿Sabes qué? Cuando te alejas de Dios empiezas a sentir esa hambre. Cuando te alejas de Dios empiezas a sentir esa necesidad espiritual. Esas ganas de levantar tus manos pero pareciera que pesan 100 kilos cada una. Esas ganas de abrir tu boca pero se te hace imposible cuando hay un nudo en la garganta. Y al igual que Israel, que en su hambre se sintió afligido y clamó delante de Dios, así mismo el hijo pródigo clamó delante de Dios. A lo que te quiero invitar en esta mañana es a entrar en razón. No tienes por qué seguir sufriendo esa hambre. No tienes por qué seguir sufriendo esa hambre. Esas ganas de recibir algo de parte de Dios e irte a tu casa igual o peor o más cargado de lo que viniste. Pero tal vez tú eres de los que se alejaron de Cristo a causa de tantas actividades, tanto trabajo, tantas horas de hacer algo, que al final te alejaste del dador de la vida, del que ha prometido ser tu sustento, del que renueva tus fuerzas y el que levanta tu cabeza. O eres de esos que se alejaron por hacer tantas cosas y descuidar la razón por la cual hacemos y damos a su servicio. O de esos que hicieron solo por cumplir, solo por ser parte de un programa, solo por no quedar mal con nadie. De esos que hicieron por hacer, que le dijeron algún día, toma este instrumento, esto se llama guitarra, tócalo. Toma, aquí tienes un pandero, podría ser parte del grupo musical.
Ah, cantas bonito, ven, súbete al coro y canta con nosotros. Al principio te gustó, pero después te diste cuenta que necesitaba ensayo, después te diste cuenta que necesitaba buscar del Señor, después te diste cuenta que tu vida tenía que cambiar y te empezaste a sentir mal, frustrado. O eres de esos que algún día le dijo sí al Señor, pero tantas actividades te robaron la comunión con Dios. No sé cuál es la razón por la cual empezaste a sentir hambre, pero la realidad de esta mañana es que no tienes por qué seguir sufriendo hambre. No tienes por qué seguir sufriendo hambre espiritual. En el libro de Ageo, capítulo 1, dice lo siguiente. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Alguno pensará, es que entonces Dios me está diciendo que corra a su casa a servirle. Sí, gloria al Señor por los que le sirven. Pero ¿cuántas veces hemos descuidado nuestro templo? ¿Cuántas veces hemos descuidado nuestra comunión con Dios? ¿Por qué a veces estos días especiales como los días del embajador? ¿Por qué a veces los días del embajador son tan diferentes a lo que son nuestros cultos de fin de semana? Yo creo que la mayor parte de los que llegó a este lugar esta mañana no le costó mucho levantarse porque venía con expectativa hasta este lugar. Cuando vienen estos días del embajador decimos, oh, qué genial, Dios algo va a hacer en mi vida. ¿Cuántos creen que eso Dios lo va a hacer en este día? Y nos levantamos así de rápido. Ahí nos bañamos. Esperamos que eso haya ocurrido, ¿eh? Nos bañamos, ahí nos limpiamos, no echamos colonia, no, estamos bonitos dentro de lo que se puede, amén. Y venimos el día del embajador y venimos felices, porque sabemos que siempre algo va a pasar. Esperamos la prédica de la noche con expectativa, porque hay un clásico, una máxima, algo ya que es casi dogma, y es que en la prédica de la noche Dios se derrama. Porque la de la mañana como que ahí empezamos a calentar motores, pero la de la noche Dios hace algo. Entonces esperamos esa instancia y Dios usa el que trajo de Tocopilla, ¿amén? Amén. Si no, hoguera. No, Dios lo use, Dios lo va a usar, amén. Amén. Si no, hoguera. No. Yo estoy seguro que vinieron con expectativa. Pero ¿por qué nuestros días del embajador a veces son tan diferentes a lo que son nuestros cultos día sábado? ¿Cómo vamos muchas veces al culto del día sábado? Con lata, arrastrando las piernas. Es casi como que le vamos a hacer un favor a Dios. Señor, aquí vine a honrarte. Oh. Bostezamos, nos damos vuelta, que hace frío, que es tan incómoda esta silla. Y a todo le empezamos a ver el desperfecto. Y así seguimos en nuestra vida espiritual. Con hambre. Sin lograr y sin entender cómo salir de esa hambre. Hace años atrás yo no conocía al Señor. Iba a una iglesia. Mormona, no. Iba a una iglesia. Asamblea de Dios de Blanco 1180. Pastor Arturo Leal. Que anteayer estuvo de cumpleaños. Iba por años a la iglesia. Iba a culto, iba a actividades. Lo pasaba bien, tenía amigos. Viví tiempo especial en el Señor, pero no conocía al Señor. No lo conocía. Entonces, empecé a tener hambre. Y empecé a tener esta misma sensación. Quería levantar mis manos al cielo y no podía. Quería adorar y no podía. Cada vez se me estaba haciendo más difícil. Pero ¿sabes qué? Lo único que me sacó de esa situación
Fue un día cuando alguien empezó a cantar el Salmo 103 en un retiro de jóvenes y empezó a decir: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es quien permite que rejuvenezcas como el águila. Cuando empecé a entender que en Él estaba mi bendición y que necesitaba conocerlo a Él, eso fue algo liberador para mi vida. Porque de Él tengo todo lo bueno que necesito. Y vale la pena morir por causa de Cristo. No sigas muriendo de hambre. No tienes por qué esperar a la prédica de la noche ni esperar a la próxima actividad para que Dios haga algo en tu vida. Dios lo quiere hacer en este día, en esta hora, en esta mañana. Dios quiere volver a ministrar tu corazón. Dios quiere volver a tener íntima comunión contigo. Dios quiere que cada instante en su presencia sea algo especial. En segundo lugar, recuerda tu identidad. Vaya al versículo 7 de Jueces 6. Versículo 7 de Jueces 6. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras, y te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. El profeta les hablaba de su historia. La historia de esta nación y la historia de un pueblo trae identidad sobre un pueblo. Nosotros siempre decimos, los chilenos jamás no hemos rendido ninguna guerra, no hemos perdido ninguna guerra, hemos perdido batallas, pero no hemos perdido la guerra. En el fútbol también hay historias. ¿Cómo juega Brasil? ¿Juega lo bruto o juega el juego bonito? ¿Cómo juega Argentina? ¿Juega al último minuto peleándola y ayudado por los árbitros? No, de ver que viene argentino. Amén. Glorioso fútbol argentino. Amén, damos gracias a Dios por Martín que está acá. ¿Cómo juega Alemania? Como una máquina. Los alemanes son máquinas. ¿Cómo juega Italia? Pura fuerza, pura garra, gol aunque sea medio gol, pero van a ganar. ¿Cómo juega el Barça? El Barça juega también al toque, como la Católica, pero saliendo primero, amén. La misma idea, pero ganando. ¿Cómo juega Uruguay? Gana en el último minuto. Gana todo lo que Uruguay organiza en Uruguay, todo eso lo gana. Y habitualmente gana también las Copa América en Argentina, aunque le duela a Martín. Y aunque nos duela a nosotros, porque en el año 82, un infame hombre llamado, que no quiero ni recordar su nombre, Morena, Fernando Morena, en el último minuto del Estadio Nacional en 82 metió el gol con el cual dejó de ser 0-0 y Peñarol ganó 1-0 a Cobreloa. A mi bendito Cobreloa. Pudimos haber sido campeón de la Copa Libertadores de América. No lo fuimos por Fernando Morena. Y también a nosotros nos ganaron con un gol en los últimos minutos, un gol de Pablo Bengoechea, el año 87, la final de la Copa América en Córdoba, en Argentina. El fútbol chileno no tiene identidad, lo vemos en su historia. Josic por un lado, Ascar Gorta por el otro. ¿Qué tenían que ver los dos? Acosta, Olmos, San Marcelo Bielsa y Don Zampa. Ahí como que estaban encontrando identidad, juego vertical, velocidad. Octavos de final. Esa es parte de nuestra identidad, amén. En Romanos 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que le ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuestra identidad definirá nuestra influencia sobre la cultura de este siglo. ¿Qué es lo que somos?
¿Somos una contracultura o tan solo somos una subcultura? Un grupúsculo más entre tantos grupos religiosos. Un grupo que canta y se para en las esquinas, que tiene guitarras, que tiene cintas rojas, que tiene panderos. No tengo nada en contra de eso, al contrario, creo que es parte de nuestra cultura. Pero ¿qué es lo que nos está definiendo hoy en día en el mundo? No a nivel de iglesia, no como corporación. ¿Qué es lo que nos define como iglesia de Jesucristo hoy en día en Chile? Hay estudios que dicen que cuando una mujer mira una portada de revista como Vogue, Cosmopolitan u otra, bueno, ya incluyamos a 1017 también. Cuando una mujer mira una portada de revista de ese tipo, en tan solo 4 segundos ya odia o no está conforme con algo de sí misma. Hay una secretaria en mi trabajo que no odiaba una cosa en su vida, sino que odiaba varias cosas en su cuerpo. Y al día de hoy está peor de como estaba originalmente. Porque se ha hecho tanta operación. Da miedo tocarla porque uno piensa que se va a pinchar y se va a reventar. Porque es tan distinta a lo que era cuando sus papás la trajeron al mundo. Vivimos en medio de esta locura de creer que somos accidentales. Vivimos en la locura de odiar lo que somos. El día que te quieras, algo va Dios a empezar a hacer con tu vida. Porque la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace años atrás yo tampoco me aceptaba. No me gustaba la forma en que hablaba, no me gustaba lo rápido que hablaba. Sigo hablando rápido. Alguno estará pidiendo los subtítulos, amén. Muchas cosas de mi vida no me gustaban, pero tuve que algún día entender que no competía con otros, sino que tenía que buscar ser lo que Dios quería ser en mi vida. No compito con otros, busco complementarme con los que Dios ha puesto a mi alrededor. Lo que Pablo Adás me tiene, no solo kilos, amén. Lo que Pablo Adás me tiene, no es necesariamente lo que yo tengo, pero eso nos complementa. A mí me gusta salir con Pablo cuando me invitan a algún lugar, porque Pablo es bueno para hablar y se queda en la mesa y hace sobremesa y echa sus chistecitos y todos se ríen. Y yo así me voy a dormir. Tengo sueño, me da sueño a mí después de estar en algún lugar, me baja el sueño, como cena y me da sueño. Entonces en vez de estarme cabeceando en la mesa, pero alguien nos complementa. Le doy gracias a Dios por Claudio Coronado, que es presidente joven hoy en día en Valparaíso, porque tiene muchas cosas que yo no tengo. Y porque en eso Dios muestra su bendición. Porque Dios no quiere nuestra uniformidad. Y ahora lo voy a decir, prepárense. Dios dice que somos una gracia multiforme. Somos gracia multiforme. Somos una corriente de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ser la voz de Dios en medio de una sociedad que marcha a favor del aborto, a favor del matrimonio gay, a favor de la despenalización de la marihuana y a favor de todo lo que quita a Dios en medio nuestro? Pues entonces escucha esto, lo que Dios le dijo al profeta Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Quién te da tu identidad? Queridos jóvenes del norte chico, ¿quién nos da identidad? Algo más Dios le dijo al profeta Jeremías. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? En la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. En la presencia de Dios nos ponemos en sus manos. Y eso es todo lo que necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Pero los jóvenes pasan por la iglesia y pasan por estos eventos. Los jóvenes pasan por las escuelas dominicales y pasan por los gloriosos cultos y salen de la iglesia algún día.
Esto se nota mucho más en regiones donde no hay universidades. Algún día el joven deja la iglesia que le vio nacer y parte a Santiago, parte a Valparaíso a estudiar. Y muchos de esos jóvenes salen de la iglesia sin identidad. Muchos de nuestros jóvenes salen de la iglesia y parten al mundo laboral y salen sin identidad. Ya no va a estar el pastor de jóvenes diciendo lo que tiene que hacer. Ya no estarán sus papás controlando sus tiempos. Ahora serás tú y el mundo. Serás contracultura, serás subcultura, lo que sea, o te va a llevar la corriente. Y lo único que va a valer la cuenta es la identidad que haya sido formada en tu vida espiritual. En Estados Unidos, de 100 jóvenes criados en un ambiente cristiano, 82 habrán renegado su fe al salir de la universidad. Pero lo más dramático de esta estadística es que de esos 100, 62 lo habrán hecho al concluir la secundaria. Es decir, ya no está ocurriendo esto de que el joven cuando va a la universidad se aparta del Señor. Lo que hoy en día está ocurriendo es que nuestros jóvenes cada vez antes se están apartando de Jesucristo. Y es porque no hay identidad. Recuerda tu identidad. Él te sacó de tu esclavitud. Él te dio sueños y propósitos en la vida. Él te puso anillo al dedo y te ha llamado su hijo, su hija. Y Él te está formando a su imagen. Mírate a lo espejo que tienes ahí en tus manos. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos la tienen en el celular? ¿Cuántos la tienen en papel? Eso que está en tus manos es un espejo. Te miras en el espejo y empiezas a comparar cómo está tu vida espiritual. Si no te gusta lo que estás viendo esta mañana y lo que has visto esta semana, bienvenido al grupo de los que no están conformes. Bienvenido al grupo de los que queremos que Dios siga trabajando en nuestra vida. Dios es poderoso, Dios es suficiente y Dios es fiel. La obra que Él empezó algún día en nosotros es la obra que Él va a concluir en nuestras vidas. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y el Evangelio de Cristo es poder no solo para informarte de lo que Él hará con tu vida, sino que es poder para transformar tu vida y hacer grandes maravillas contigo. ¿Cuántos quieren recordar qué son en Cristo? ¿Cuántos quieren que recordemos juntos en esta mañana cuál es nuestra identidad? ¿Está listo ahí para abrir su oído espiritual? Ahí donde está, quiero invitarle que pueda cerrar su ojo y se concentre. Escuche lo que le voy a decir. Ya está listo, ¿bien? Esto es nuestra identidad. Eres plantío de Jehová, real sacerdocio, nación santa, especial tesoro, pueblo adquirido por Dios, una corriente de vida, conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Tenemos rescate y redención en su sangre y en Él somos justificados. En otro tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos aceptados para alabanza de la gloria de su gracia. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y estamos completos en Él. En Cristo somos sus amigos, somos amados, somos bendecidos, somos coherederos, colaboradores. Nos ha hecho ministros competentes, somos de grande estima y honorables. Somos llamados y somos escogidos, somos limpios, somos nuevas criaturas, somos primicia, somos recompensados, somos renovados, somos saciados, somos ungidos, somos valiosos, somos testigos, somos sal de la tierra, luz del mundo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos una morada en el cielo preparada y especialmente acondicionada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caminarás por calles de oro y cantarás un cántico nuevo. Comerás a su mesa y celebrarás la fiesta más glamorosa que el universo alguna vez haya vivido, las bodas del Cordero de Dios. Mirarás en primera fila cómo los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas delante del Rey, cuyo trono brilla como piedras preciosas y que está rodeado por un arco iris que brilla como esmeralda. Y escucharás con el mejor
Behor Laina Rain, las voces de los 4 seres vivientes que exclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Él, en este Cristo, somos victoriosos. En Él tenemos identidad. ¿Cuántos dicen amén? En Él tenemos identidad. Sal de tu escondite. Sal de tu escondite. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. La era el lugar en el cual se sacudía el trigo. El lagar era el lugar en el cual se machacaba y se exprimía la uva. Gedeón estaba en el lagar porque tenía miedo. Cuando tenía 12 años estaba en una escuela bíblica de vacaciones. Y un hermano que hacía clases, un hermano común y corriente, no era diácono, no era nada, solamente estaba haciendo la clase de la escuela bíblica de vacaciones, no tenía ningún cargo, pero estaba haciendo algo glorioso y de mucha honra, que es enseñar a los niños que vengan a los pies de Jesucristo. Y ese hermano me mira y me dice: Gonzalo, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Yo en esa época, porque me gustaba mucho leer de historia, no había Google en esa época, no había internet, no había nada de eso, había libros. Y no solo libros para pintar, también libros para leer. Y desde los 2 años, no. Desde los 6 años empecé a leer libros de historia. Y me gustaba mucho la historia del ejército chileno, ese ejército victorioso que había ganado todas las guerras. Entonces, cuando ese hermano me preguntó: ¿qué quieres ser tú cuando grande? Yo le dije: quiero ser militar. El hermano me miró, sonrió y me dijo: Gonzalo, ¿y qué tal si Dios no quiere que tú seas militar y Dios quiere que tú seas un pastor? Ese fue como el desafío de la cubeta de hielo para mí, amén. Un balde de agua fría. Yo no le dije nada al hermano, lo miré simplemente. Lo miré con pena, no. Lo miré simplemente, pero pensé en mi corazón: ¿y por qué Dios querría que yo fuese algo que no quiero ser? Eso dije, me acuerdo hasta el día de hoy de esas palabras. ¿Por qué Dios querría que yo sea algo que no quiero ser? Cuando Martín me presentó, dijo que yo soy pastor. Falso, no. Por esas cosas que Dios hace, con el sentido de humor que Dios tiene, terminé siendo lo que cuando tenía 12 años no quería ser. Pero ¿sabes qué? No terminé siendo pastor obligado, no terminé siendo pastor forzado. Creo que no hay mayor honra que predicar a Jesucristo. No importa si tengo o no tengo una credencial, tengo una credencial. Tengo una credencial, pero más que una credencial en la tierra, gloria a Dios por el llamado que Dios me dio en los cielos. No hay nada que sea más glorioso que hablar de Jesucristo y servir en su obra. La crueldad de los madianitas traía miedo y el miedo traía que la solución fuera esconderse. La solución que no salvaba el honor, pero que sí salvaba la vida. Y no solo los madianitas pueden ser crueles, porque también este mundo, el mundo de hoy, también puede llegar a ser cruel. ¿Cuántas veces han visto alguno de ustedes algún video en el cual se hace bullying? Video donde se burlan de una persona todo un curso, al punto en que esa persona tiene que irse del colegio. Video donde se burlan de una mujer, de una muchacha que tal vez estuvo borracha en una fiesta, y se burlan tanto que la única solución para esa chica tiene que ser el suicidio. No es exageración lo que estoy diciendo, salió en las noticias, pasaba en Estados Unidos, pasaba en distintos lugares del mundo. Chicos que se matan porque hay otros que les molestan, porque el mundo puede llegar a ser extremadamente cruel. Pero a veces también la iglesia puede ser muy cruel. A veces también es cruel cuando tú quisiste servir al Señor. Lo quisiste hacer con lo mejor que tenías y no fue suficiente para los que te rodeaban.
Cuando quisiste hacer lo mejor y dar lo mejor y más crítica fue lo que recibiste que alguien que te dijera gracias. A veces puede ser cruel estar en medio del cuerpo de Cristo porque no hay nada más doloroso que el mismo cuerpo se empiece a mutilar y se empieza a tratar mal y se empieza a hablar mal del que está haciendo algo en la obra de Dios. Porque criticar y opinar es gratis, pero Dios no ha lanzado hoy en día ni nunca en la historia de la iglesia un llamado de opinólogo. El nuevo ministerio de la iglesia, la opinología. Y opinaréis. Porque Dios no nos ha llamado a opinar solo de lo que ocurre en su obra y de lo que ocurre en el mundo. Dios nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra, a abrir nuestra boca, a servir al mundo y a servirnos entre nosotros mismos. Pero a veces hay algunos que tienen miedo de servir al Señor porque no quieren pasar la mala experiencia que sus papás tuvieron que vivir. Vieron a veces a sus papás llorar porque la iglesia les hizo llorar. Vieron a sus papás sufrir porque fue la iglesia la que les hizo sufrir. Y no quieren vivir lo mismo. Y le están diciendo no al Señor. Pero en esta mañana te quiero recordar que el Dios que te llamó en esta mañana te está volviendo a decir: ve con la fuerza que tú tienes. ¿Acaso no te envío yo? ¿Cuántas veces clasificamos y etiquetamos personas como si la vida fuese una foto más de las redes sociales, en donde todos pudiesen ser etiquetados? La diferencia es que no etiquetamos con nombres, etiquetamos con defectos, con debilidades, con críticas. Y esto trae miedo a nuestras vidas, el miedo a ser usados por Dios, el miedo de quedar expuestos a la crítica, a la incomprensión, a la mala onda. Pero cuando amas a Dios con todo, lo único que atinas a decir es que aunque te importa lo que se dirá de ti, mucho más te importa lo que Dios dirá de tu vida. Yo no soy de los que dicen, no me importa lo que diga la gente. Te hago una confesión en esta mañana en este lugar. Sí, me importa lo que dice la gente. Me duele cuando la gente habla mal de mí. No soy inmune a las críticas. O sea, si usted me quiere hacer daño, critíqueme porque me va a hacer daño. Yo también he pensado, ¿y por qué voy a seguir haciendo esto? Porque tal vez algún día mis hijos van a escuchar lo que se dice de su padre y tal vez lo que se dice de su papá no es una verdad, es una mentira. Pero ¿sabes qué? He llegado a la convicción de que si es necesario pagar algún precio, gloria a Jesucristo, porque Él pagó todo precio de sangre en la cruz del Calvario a favor de mi vida. Si quiere hacerme daño, critíqueme. Pero sepa en esta mañana que no por eso hemos de bajar los brazos con nuestra esposa. Con mi esposa, no con la nuestra. Esto no es la iglesia de Muna, amén. Con mi esposa no vamos a bajar los brazos aunque lleguen las críticas. Porque hemos decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque a pesar de las críticas, tal vez tú eres de aquellos que prefieren servirlo a Él hasta el final de sus días, que vivir escondido y acobardado por el resto de tus días acá en la tierra. Porque no puedes seguir sufriendo ese fuego encendido que está en tu vida. Porque no puedes seguir resistiéndote al llamado del Eterno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sal de tu escondite. Vaya al capítulo 6 del libro de Jueces y con esto terminamos. Capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Hace años atrás, en un día del embajador como este, pero en la ciudad de los Andes, con Olga tuvimos que ir previamente, un mes antes más o menos, a ver el lugar, a ver la iglesia, a ver cómo estaba la organización. Era una de las primeras veces que yo hacía un viaje en vehículo, un viaje largo. Inexperto en conducir.
Iba manejando y de repente delante mío frena una micro. Pero iba tan rápido que detrás de la micro frenó una camioneta grande, de estas como camionetas gringas, muy alta. Inexperto en conducir, frené. Pero cuando me di cuenta que ya no alcanzaba a evitar la camioneta, en vez de mover el auto hacia un lado, que eso es lo que hace cuando uno sabe ya conducir, uno mueve el auto al costado y algo va a pasar. Pero como yo no sabía manejar todavía bien, frené y cuando me di cuenta que la camioneta se me acercaba, solté el freno. Y cuando solté el freno, desperté del sueño. No. Solté el freno y quedamos pegados debajo de la camioneta. Olga estaba embarazada de Lucas. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero el auto quedó, como acordeón. ¿Por qué te cuento esa historia? Porque siempre tenemos que dar todo lo que tenemos. No te guardes nada sirviendo al Señor. El Señor le dijo a Gedeón, ve con la fuerza que tú tienes. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos siempre orando y clamando porque Dios levante a uno. Pero tal vez eres tú aquel a quien Dios quiere levantar. Eres tú el que Dios también quiere usar. Esto del evangelio no se trata de superhéroes. No es que Víctor trajo superpoderes desde Tocopilla. No es que Víctor tiene una capita y un disfraz y se lo va a poner cuando salga a predicar y se va a subir con antifaz. Yo no tengo capa, ni pinta, ni chapa de superhéroe. Somos comunes y corrientes, somos como ustedes. Hay algo en lo cual le aventajo, es la edad. Pero lo demás somos súper parecidos. Dios no está buscando superhéroes. Dios está buscando hombres y mujeres comunes y corrientes que se dispongan en sus manos y que vayan con lo que Dios les entregó. Lo que Dios puso en tu mano es algo valioso. El Señor te dice, ve con la fuerza que tú tienes. Porque ¿sabe dónde está la garantía? Está en el que te envía. La garantía de tu éxito está en el que te envía. Eso le dijo. ¿Acaso no te envío yo? ¿Pero qué nos pasamos la vida nosotros esperando ese momento donde una luz resplandeciente indique que somos nosotros los llamados por Dios? Oye, ¿se dieron cuenta la luz que brilló sobre la vida de Víctor? Él es el escogido. Y termina el culto y todos lo vamos a abrazar. Tú, el escogido, Pero nunca va a ocurrir eso. Habitualmente ocurre todo lo contrario. Habitualmente Dios levanta y Dios usa a aquellos de los cuales la mayoría no espera mucho. Habitualmente Dios levanta y usa a aquellos en los que le rodean, no tienen muchas expectativas. ¿Sabes por qué ocurre eso habitualmente? Porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie, porque para cuando vean que tú estás siendo usado por el poder de Dios, todos entiendan y todos digan, esto no es otra cosa sino la obra de Dios en su vida. Porque yo cuando antes estaba en la iglesia y no conocía al Señor, era uno más del grupo. Porque pasé años siendo uno más del grupo de embajadores de Cristo. Tuve experiencia con el Espíritu Santo. Vi la obra de Dios en mi vida, pero era uno como tantos otros que habían en mi tiempo. Como Luis Dimas, Buddy Richard. No soy tan antiguo, amén. Era uno más como tantos otros que habían en mi tiempo. Pero es que eso es la gloria de Dios. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Y esa misma presencia está en esta mañana, en este lugar. Y esa misma gloria es la que Dios quiere derramar sobre tu vida. Alguno me mirará y dirá, no es tan así, hermano. No es esto tan simple como que Dios usa siempre a los que nadie espera nada de ellos. Si tú eres de los que piensa eso, escucha lo que voy a decirte ahora. Gedeón puso objeciones delante de Dios. Le dijo, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Pero ninguno de los que está acá es tan pequeño ni tan insignificante como para que Dios no le pueda usar. Moisés era uno que a veces hablaba tan mal que tuvieron que colocarle intérprete para que otros pudiesen entenderle. David durante un tiempo fue un loco en medio de tierra ajena y era un rey que danzaba desnudo y cuya mujer de él se avergonzaba.
Jeremías era un profeta que frecuentemente lloraba, despreciado por su barrio y su ciudad, y que no tenía más que un solo amigo. Daniel y sus amigos llegaron como esclavos en medio de un imperio hostil, cruel y extremadamente inmoral. José era otro esclavo y expresidiario, con su madre muerta, a veces incomprendido por su padre, y enviado y dado por muerto por sus hermanos. Jefté era el hijo de una prostituta, Rahab era una prostituta, Rub era una moabita. Juan el Bautista era uno que vestía fuera de moda, comía sin estilo, vivía en el desierto y muy lejos de los desarrollos de su tiempo. La primera evangelista de la Biblia, llamada mujer samaritana, se había acostumbrado a destruir las familias. Era la mujer que ninguna esposa quisiera tener de amiga. Vivía con un hombre que no era su esposo. Y de seguro que sus primeras miradas no veía a Jesús tan solo como un profeta. Pedro era uno que no lograba controlar su carácter. María Magdalena fue una mujer llena de demonios. Pablo era un asesino, maldiciente, orgulloso y blasfemo. Y Jesús de Nazaret, tu Señor y mi Señor, era uno que no tuvo dónde recostar su cabeza el día que nació, que vivió exiliado en Egipto, llamado hijo de fornicación por fariseos, llamado loco y endemoniado por sus opositores y burlado por sus acusadores. Y me seguirás diciendo tú que no puedes ser usado por Dios. Cuando Dios se ha especializado a lo largo de la historia en siempre llamar a lo que no es como si fuera. Si Él es quien te está llamando, entonces es porque hay una puerta abierta delante tuyo. Hay una puerta abierta delante tuya. Si Dios te llama, es porque Él ya abrió la puerta. Él ya abrió la puerta. Tal vez volverás después de este día a decirle al Señor que espere un poco más. Volverá a decirle que se aguante otro poquito. Pero es que a veces el tiempo también se acaba. Hace un tiempo atrás, hace 2 años atrás, llegó un día sábado un joven a nuestra iglesia. Venía con una carga en su corazón, no lo conocíamos. Pasó adelante después de la predicación, Dios se derramó sobre su vida, Dios lo tocó, Dios lo ministró. Supimos que se llamaba Jorge. Venía con una chica, una joven. Supimos después que era su novia. La joven lo esperaba atrás en la mampara. Él pasaba siempre adelante al culto. Empezamos a ver cambios en su vida. Conversamos con él. Su papá había venido a nuestra iglesia. Su papá era un hombre albino. Albino significa estos hombres que por pigmentación de piel tienen el pelo blanco, la piel muy blanca también. El papá había ido a nuestra iglesia cuando yo era niño. Me acordaba de ese hombre. Y Jorge un día le dijo a su papá: papá, tengo una necesidad de Dios, algo en mi vida, necesito algo. El papá le dio la dirección de la iglesia, no fue capaz de acompañarlo. Le dijo: la iglesia queda en blanco, en 80, le dio las indicaciones. Jorge llegó a la iglesia. Dios le habló desde el primer día. Pero después nos dimos cuenta que su novia no quería volver a ir a la iglesia. También era una cristiana descarriada, pero la novia tenía una mala onda con la iglesia. Entonces siempre que Jorge venía al culto, la novia lo esperaba al final. Tanto como empezamos a ver la obra de Dios sobre la vida de Jorge, empezamos a ver cómo Jorge de repente empezaba a desaparecer de los cultos. Tenía que estudiar, tenía que hacer. Siempre había algo que era un impedimento. Dios tenía un llamado sobre él. Pero siempre había algo de repente más importante que hacer, que ir a la iglesia, que congregarse o que ser discipulado. Estando en Coyhaique, a final del 2012, lo llamé, le mandé un mensaje en Facebook. Sentí una carga aparte del Señor, estaba en Coyhaique por un tema del trabajo, entonces le escribí. Le dije: Jorge, y esta era la frase: no siempre tendrás el tiempo para servir a Dios. Ahora que estás vivo, vuélvete a Él. Me respondió casi de inmediato, me dijo: pastor, muchas gracias, yo sé que usted siempre anda ocupado en algo, pero gracias por darse el tiempo. Era un día jueves, me dijo: yo este sábado voy a ir a la iglesia. Llamé a Claudio, el día después del sábado le dije: Claudio, ¿fue Jorge? Me dijo: no fue. Pasaron las semanas, un par de meses, y volvimos a saber de Jorge. Un chico de nuestra iglesia publica en Facebook: chicos, estén orando por Jorge, porque él acaba de tener un accidente en Santiago. Iba en un vehículo, lo chocó un Transantiago. La familia está bien, pero Jorge está en la UCI. A las pocas horas de ese accidente, Jorge murió.
Tenía 22 años. Toda una vida por delante. La última foto que publicó en su Facebook era una casa derrumbada, completamente derrumbada, golpeada por todos lados. Él tenía un llamado de Dios, pero siempre lo pospuso. Y a veces entre ustedes hay más Jorges que están posponiendo lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Que están diciendo que ahora soy joven, lo voy a hacer mañana, lo haré el próximo año, terminaré esto, terminaré lo otro. ¿Sabes qué? Yo también trabajo, también estudio, estoy volviendo a estudiar, tengo hijos, tengo esposa, tenemos 3 hijos. Nada ha sido impedimento para servir a Dios. Porque hay algo más fuerte que nuestras ocupaciones, y es que amamos la presencia del Espíritu Santo. No hay nada más seductor que la presencia del Espíritu Santo. Cuando experimentas su gloria y su presencia, no hay nada más que valga la pena en este mundo. Entonces, ahí donde está, quiero invitarle que pueda inclinar su cabeza. Vamos a orar. De 16.000 grupos de personas que hay en el mundo, 7.000 aún no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. El 86% de musulmanes, budistas e hinduistas no conoce a un solo cristiano. Solo hay 300.000 misioneros transculturales en el mundo, de los cuales menos del 10% trabaja entre los no alcanzados. Hay 140 millones de huérfanos, cerca de 1 billón de personas viven en barrios marginales, 1,5 billones de personas viven con menos de 750 pesos al día. Y 1/3 de este planeta llamado Tierra aún no ha escuchado hablar siquiera del nombre de Jesucristo. Hay millones que mueren sin agua y sin alimentos, millones que mueren sin conocer a Cristo, millones que claman por esperanza para sus vidas. Anorexia, suicidios, abortos, abandono, explotación sexual, consumismo, desintegración de las familias, bullying, alcoholismo, drogadicción. Escucha cómo clama por libertad esa generación que se pierde. Creen que tan solo una educación de calidad los redimirá. Mujeres que creen que una ley de aborto les hará dueñas de su cuerpo. Jóvenes que creen que la despenalización de la marihuana les hará felices y libres. ¿Será que Dios levantará otro Gedeón u otra mujer valerosa en la mano del Señor en este tiempo para traer libertad a su pueblo, a nuestras comunidades, a nuestras naciones? Gedeón lo pudo hacer con tan solo 300. Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón gritaron los 300. Porque en su misericordia tan incomprensible, Dios mismo trae honra sobre aquellos que le sirven. En su misericordia tan incomprensible, Él ha decidido llamarnos colaboradores. Si tú no eres el que responde al llamado, será otro. Pero Dios llevará a cabo de todas maneras su obra. Y nosotros nos perderemos la